Bueno, vamos a, en esta segunda parte, tratar de terminar, por lo menos presentando los grandes temas de fideicomiso. Habíamos quedado ahí en el juego de estos tres artículos tan importantes, 1685, 86 y 87. El juego del 1686 y 87, la primera parte del 1687, vamos a explicarlos a qué se refiere. El patrimonio que detenta el fiduciario, decíamos, es un patrimonio separado del resto de su patrimonio. Bien, el 1686 y la primera parte del 1687 establecen que ese patrimonio no puede ser agredido por los acreedores del fideicomiso ni por sus acreedores, por los acreedores del fiduciario. Por lo cual se establece un principio de la indemnidad del fiduciario. El fiduciario es como un gerente administrador, por lo cual él, como entra a la gestión de la aventura de este emprendimiento económico comercial, debe salir. O sea, él no puede ni incrementar, ni ser agredido, ni ser compelido a algo por la suerte del fideicomiso. Él está puesto por los mal dichos socios fiduciantes, digo mal para que ustedes me entiendan, fiduciantes que no son socios pero parecen serlo, porque la palabra socio no es la correcta. Ustedes cuando estudien sociedades van a saber lo que es ser un socio de una sociedad. Él está puesto por los fiduciantes socios a administrar y él no puede ser agredido, accionado, compelido por ningún tipo de acción jurídica de ningún tipo, salvo que él haya actuado con dolo evidente y mala fe en la ejecución del fideicomiso, que él no se haya ajustado a los principios contractuales, a las normas de su contrato, y haya actuado no como un buen hombre de negocios, sino como un mal hombre de negocios, haya sido desleal o haya incumplido una obligación legal. Muy importante tener en cuenta estos conceptos. Luego la segunda parte del artículo 1687 trae un concepto de se detiene la normativa en lo que es la insolvencia del fideicomiso. Cuestión que ha tratado con mucha profundidad y con una extensa bibliografía y jurisprudencia, autores como ya nombré aquí, Perilizó Pransky, Esparza, Fabier Dubois, y otros autores que podríamos nombrar muchísimos. Pero básicamente podemos decir que esta aventura empresarial puede ser fallida, puede terminar en un quebranto, puede terminar en una desventura económica. Es decir, que este edificio que íbamos a hacer en 3 años para construir 20 unidades, por las desventuras económicas, por la inflación, por el paro, por cuarentena, por lo que fuere, el edificio no nos salió en el tiempo, quebramos, tuvimos juicios, quebramos en un sentido no jurídico. Es decir, que el fideicomiso se tornó insolvente. ¿Qué quiere decir esto? Que ha entrado, que el proyecto de que invertíamos 50 y en el tiempo íbamos a ganar los 50 más otros 50, no fue así. Invertimos 50 y perdimos 150. Bueno. Y nos están lloviendo los juicios laborales, los reclamos fiscales, hay desaveniencia entre los aportantes con el fiduciario, bueno, las cosas que siempre terminan sucediendo. Ante esta situación, la ley que dice, esta situación de insolvencia y de estado de cesación de pagos tiene que ir a develarse y a subsanarse ante un juez, el juez civil y comercial competente. Y el juez le va a aplicar a esta situación de insolvencia un procedimiento paraconcursal, no un procedimiento concursal de la ley de concursos y quiebras, sino que tomando las partes o las partes pertinentes de la ley de concursos y quiebras, el juez le aplicará a esta insolvencia, a esta situación de falencia, un procedimiento que lo delineará el juez. Y el juez va a conducir la liquidación.
No la va a llevar el fiduciario, la liquidación del fideicomiso, que eso se establecía en el artículo 14, 15 o 16 de la ley 24441, la va a llevar el juez. Es decir, el Código Civil y Comercial le tiró al juez competente la suerte de la liquidación por insolvencia. Bueno, dijimos que las normas a partir del artículo 1666 tratan de cuatro tipos de fideicomiso. Hasta ahora hablamos de fideicomiso por administración, queda el fideicomiso en garantía, el testamentario y el financiero. Vamos a tratar de, brevemente, en dosis homeopáticas, como decía un recordado profesor, hablar un poquito de cada uno. El 1680 habla de fideicomiso en garantía, cuestión que no existía, regulada por la ley 24441. La ley 24441 no regulaba el fideicomiso en garantía, sí lo fue regulando y consagrando la doctrina, y la jurisprudencia consagró que podía pergeniarse un fideicomiso en garantía y era válido, hasta inclusive con un fallo de corte. ¿Cómo sería un fideicomiso en garantía? Que ya los romanos, no podía ser de otra manera, con la figura de fiducia cum creditori, lo habían desarrollado. Si yo, por ejemplo, soy acreedor, señor A, acreedor, y el señor B es deudor. Normalmente, ¿qué se hace? El señor B pone en garantías su patrimonio en general, con una garantía de él personal, y se transforma él en mi deudor, una relación crediticia de acreedor y deudor. Un segundo paso es el que me dé una garantía real. Estamos hablando de lo que pasa hasta ahora sin entrarnos en la figura del fideicomiso. Entonces, que él me dé una garantía real sobre una cosa mueble o una garantía real sobre una cosa inmueble. O me da una prenda sobre un inmueble registrable, o me da una hipoteca o constituye una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad, y donde yo paso a ser el acreedor hipotecario. El fideicomiso en garantía traza una línea intermedia entre estas figuras, estableciendo que la relación entre acreedor y deudor va a terciar un sujeto que se da a denominar fiduciario, que es el mismo que antes, sujeto que el señor deudor le va a transmitir el dominio fiduciario de ese bien mueble registrable o inmueble, y le va a transmitir el dominio, decía, fiduciario, con el cargo que si él, deudor, no paga su crédito, no me paga a mí su crédito al vencimiento de la deuda, el señor fiduciario me va a pagar mediante la transferencia del dominio pleno de la cosa. Es decir, es una relación de garantía donde las partes deciden ajenizarse de los estragos judiciales y resolver la situación de crédito mediante esta garantía. ¿Por qué decimos? Porque las partes renuncian a ir a un juicio. Si yo constituyo una hipoteca o una prenda y no me pagan, acepto que luego con esa hipoteca impaga o prenda impaga me tengo que ir al juez y decirle al juez, ejecute al deudor, y terminará siendo subastado el bien. Y yo seré el primer acreedor de ese bien en una subasta. En cambio, en un fideicomiso en garantía, el señor deudor se desprende de la propiedad, se desprende del dominio fiduciario y le transmite a su vez las facultades plenas para que él me transmita a mí posteriormente el dominio, pero pleno, no el dominio fiduciario. Porque él no me podría transmitir un derecho más grande que el que detenta. Él detenta el dominio fiduciario, pero a su vez detenta la posibilidad de transmitir el dominio pleno. Con esa relación jurídica yo me doy por cobrado. Ninguna de las partes del contrato puede luego ir al juez a decir o a pretender otra cosa. Esto ya ha habido fallos de jurisprudencia en el sentido que es legítima esta acción, más ahora que la ley lo consagra en un artículo en 1680, cosa que la ley 24441 no.
Entonces es una forma muy importante, muy atendible y muy eficaz de solucionar la cobrabilidad de activos, el fideicomiso en garantía. Luego tenemos el fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero, que está tratado en el 1699 y siguientes, 1690 y siguientes, hasta el 1696, es una figura bastante compleja, diríamos bastante difícil de explicarla en un video, cosa que nosotros no estamos habituados a hacerla. Cuando explico fideicomiso financiero en la facultad, empiezo en una puntita del pizarrón y termino en la otra, y así todo, generalmente estoy convencido que no me entienden. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más simple y básicamente posible. Si ustedes ponen en su buscador de Google o en cualquier buscador fideicomiso financiero, automáticamente los va a derivar a miles de sitios, miles reales, cientos o miles, de figuras de fideicomiso financiero. Uno de los más populares, y seguramente los va a derivar a las bases de datos de la Comisión Nacional de Valores o las bolsas de comercio. Uno de los más populares que se conocen es los fideicomisos de emprendimientos de soja, de la oleaginosa soja, donde muchos productores, dueños de estancias, de campos, de chacras, tienen producción de soja o de otra semilla. ¿Qué hacen con esa producción? Pueden esperar cosecharla, almacenarla y luego venderla, que es lo que se hizo muchos años. Siembro, espero, cosecho y vendo. Hace muchos años se pergeñaron las primeras desarrollos de fideicomiso financiero con el producto de soja y se creó una figura del fiduciario, que uno de los más populares es Grobo Kopatel, se llama así el señor Grobo Kopatel, y desarrolló la figura de los fideicomisos, los Grobo, y él le compra a estas personas, estos dueños de hectáreas, la producción sojera futura. Es decir, les adquiere los derechos de cosecha y los derechos de comercializar la cosecha. Con esos derechos, el señor Grobo Kopatel se presentó en la Comisión Nacional de Valores y pidió permiso, autorización para emitir acciones en respaldo o con el respaldo de esa cosecha futura. Entonces, la figura del fideicomiso aquí donde está, es que el señor fiduciario Grobo Kopatel adquiere no el dominio, la propiedad de los derechos de cosecha y de comercialización, les paga la cosecha a los productores anticipadamente y en dólares, porque esto es todo valor dólar internacional, y con el respaldo de esa futura cosecha pide a la Comisión Nacional de Valores que le permita emitir títulos y cotizar en bolsa. Esta figura genera lo que se denomina doble flujo de fondos. Por un lado, el señor Grobo Kopatel va a vender la soja al mercado internacional y por otro lado, o sea, le va a ingresar dinero por ese lado y le va a ingresar dinero por la cotización y venta del título en la rueda bursátil. Bueno, es un negocio, como le dije, muy complejo, que interviene muchas figuras. Una operatoria con una logística terrible, de cosecha, de agrónomos, de transportistas, de asesores financieros, abogados, agentes de bolsa, asesores financieros, aseguradoras, calificadoras de riesgo, todo un complejo, pero que evidentemente es muy rentable y es uno de los negocios más brillantes que se han hecho en los últimos años con la actividad jurídica y financiera del fideicomiso. Les recomiendo tratar de tomar
acceder a algún fideicomiso, tratar de leerlo y entenderlo. Cualquier duda o consulta me lo hacen por la plataforma. Y finalmente tenemos el fideicomiso testamentario, que lo tenemos finalmente acá en el 1699. El fideicomiso testamentario fue el primer fideicomiso que se pergenió en el Código Civil, en el primitivo digo, en el Código de Vélez-Sarsfield, donde Vélez-Sarsfield consagraba la posibilidad de la existencia de la figura del fideicomiso por acto mortis causa. Entonces, el codificador actual, respetando esa vieja tradición, dio continuidad a la figura del fideicomiso testamentario, donde el fiduciante sería el causante, el que detenta su patrimonio, puede disponer de sus disposiciones de última voluntad mediante un testamento o constituir en vida un fideicomiso para después de su muerte. Para lo cual nombrará un fiduciario, que será la persona que administrará después de su fallecimiento una parte o todo su patrimonio en interés de ¿quién? De sus hijos. La primera figura de Vélez-Sarsfield, de los fideicomisos, fue esta. En el sentido que cuando Vélez-Sarsfield escribió la norma, es decir, se estaba ante las grandes estancias, ante los grandes latifundios de tierras, los grandes estancieros de estancias que se perdían la vista, o había 100.000, 500.000 o 1.000.000 de hectáreas en grandes extensiones de tierra. Entonces, lo que trató el codificador fue de conservar, el espíritu de Vélez era conservar la unidad patrimonial y que no se desmembren los patrimonios. Entonces, generalmente, ¿qué pasaba? Grandes familias, donde cualquier familia tenía 6, 7, 8, 10 hijos, y la gente moría joven. Entonces, una figura muy idónea en ese caso era poner una persona de confianza que disponía la persona en la postrimería de su vida para que administre el fondo hasta que este hijo menor llegue a la mayoría de edad, por ejemplo. O si el padre veía que no había una armonía familiar y el patrimonio se iba a desmembrar y se iban a generar ciertas rispideces y tironeos jurídicos y contraposición de intereses económicos, el titular del patrimonio decía, bueno, mi estancia, mi inmueble, mis activos lo va a administrar esta persona a mi fallecimiento por determinado plazo, en interés de estos herederos hasta determinado plazo, siempre el plazo máximo de 30 años, ¿no? En este caso, el código contempla 30 años desde la muerte. Desde la muerte, 30 años. Bueno, por lo menos intentamos presentarle los temas más importantes del fideicomiso. No, evidentemente no aspiramos a que con esto hayan entendido todo, pero es mejor que nada. Y desde ya, por medio de la plataforma, del Facebook o el mail, ustedes tienen acceso a él, me pueden hacer las consultas que quieran. Muchas gracias.